Bueno chicos, como les comentaba en la intro, hoy vamos a ver básicamente lo que es gestión de color, ¿sí? Es más bien va a ser una clase un poquito más técnica, no tanto, no vamos a ver ejemplos de armonías ni de cuestiones semióticas, vamos a ver algo muy técnico que a ustedes les va a servir muchísimo, básicamente para lo que es la manipulación de archivos respecto a cómo se gestiona un color, ¿sí? No es lo mismo un archivo que nosotros vamos a usar para pantallas, para web, para dispositivos móviles, ¿sí? Es decir, un archivo o una imagen que nosotros hagamos, un logotipo, un afiche, cualquier pieza gráfica que vamos a usar en un dispositivo digital no va a ser lo mismo que si nosotros después la vamos a terminar imprimiendo o emitiendo en un formato analógico, ¿sí? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya en el momento que tenemos un nuevo archivo para generar en Illustrator, ustedes tienen un cuadro similar a este, si bien esta no es la última versión de Illustrator, es bastante similar la manera en que uno ve la última versión. Lo primero que tiene obviamente el nombre, después lo que se denomina perfil de color, que es una de las cuestiones que vamos a ver hoy en la clase, en la presentación. Y bueno, ya en el perfil Illustrator nos da una mano, nos da una ayuda, en el sentido de que, bueno, si nosotros vamos a generar un archivo que va a ser para impresión, el perfil de color va a ser el de print, ¿sí? En este caso, como es en inglés, está como print. Si no es impresión, le figura en castellano. Después, si es un archivo que va a ser usado en web, lo pueden generar como web. Y después tienen un montón de formatos más, ¿sí? que pueden llegar a ser como para video. Por ejemplo, si después ustedes el día de mañana inclusive profundizan en lo que es video, por ejemplo, si llegan a trabajar con After Effects, que es un programa para generar lo que se denomina motion graphic, bueno, se puede llegar a trabajar con video y filmaciones también en archivos de Illustrator. Pero básicamente los dos más usados es el de impresión y el de web. Son los más usuales, sobre todo para trabajar en Illustrator. La mayoría de las veces se comienza trabajando en print, ¿sí? Nosotros ahí en print básicamente lo que le estamos diciendo al Illustrator es que vamos a trabajar con el espacio de color CMYK, ¿sí? Es decir, con la síntesis sustractiva. Después, bueno, tenemos las cuestiones que hacen al tamaño de la hoja, ¿sí? La verdad que un formato bastante estándar es el A4, pero bueno, eso va a depender mucho del tipo de pieza gráfica que hagamos. Si hacemos, por ejemplo, una tarjeta personal, bueno, ya ahí va a ser un formato custom, en el sentido de que nosotros vamos a customizar o vamos a darle el formato que nosotros queramos. En este caso, acá me está diciendo que estoy trabajando en medida de puntos, ¿sí? No es tan usual trabajar en puntos, lo más usual es trabajar en milímetros, centímetros, en el caso de una pieza que va a ser impresa, y si no, si va a ser web, generalmente vamos a trabajar en píxeles, ¿sí? Bueno, hoy en día es un formato bastante estándar y clásico trabajar en una resolución Full HD, ¿sí? Quizás dentro del año que viene o en un par de años, la resolución más estándar puede llegar a ser un 4K, ¿sí? Pero en general hoy en día la resolución más estándar es, por ejemplo, si pienso, muchas veces me piden hacer una story para Instagram, no sé, yo por ejemplo les comento que manejo todo lo que es la comunicación en la escuela de diseño, ¿sí? Yo soy cualquier pieza que ustedes ven en las redes sociales, o casi todas, porque hay algunas que no las hago yo, casi todas, la termino haciendo yo. Y por ejemplo, cuando me piden una story, ¿sí? Para comunicar, por ejemplo, que la escuela ahora cumplió 30 años, ¿sí? Entonces, el formato más clásico es trabajar en 1080 de ancho por 1920 de alto, ¿sí? En píxeles, ¿ok? Entonces, y lógicamente voy a trabajar en web. Bueno, en este caso, no, como es una versión media vieja de Illustrator, no me permite como formato estándar poner la resolución Full HD, pero es 1080 de ancho, o sea, al ser vertical, y 1920 de alto. Esto es una cuestión que tiene que ver más con tecnicismos
de trabajar con los soportes. Y después hay algo que se llama, digamos, configuraciones avanzadas de Illustrator, en el cual, bueno, acá sí yo ya le estoy diciendo que obviamente nosotros, aquí al decirle que iba a trabajar con web, por defecto ya me pone RGB, pero bueno, puede llegar a ser un formato CMYK en el cual, bueno, trabajo en medida en píxeles, sería medio raro, pero fíjense que acá ya me está llamando la atención de que hay como una incongruencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si fuera una story, trabajaría en RGB. Siempre lo que es la resolución de píxeles por pulgada, generalmente va a ser 72 dpi, ¿sí? No necesito más. Y bueno, lo que es la previsualización, el modo de previsualización lo dejo en default, ¿sí? Básicamente esa es la manera. Obviamente muchas de estas cosas después uno las puede cambiar sobre la marcha, ¿sí? De repente hay un archivo que al final va a terminar siendo impreso, entonces yo después puedo cambiar, no es que se va a quedar para toda la vida, sino no va a quedar siempre así. Así que bueno, genero un archivo, este es el formato Full HD, o sea 1080 de ancho por 1920. Si no, también yo lo hago muchas veces, la verdad es que cada vez más trabajo solamente cuando hago imágenes con Photoshop, y cuando hago ilustraciones vectoriales lo hago con Illustrator, generalmente me manejo así. Bueno, yo acá le había dicho, como les decía, que había empezado generando el archivo en RGB, pero yo lo puedo cambiar a CMYK, ¿sí? Sobre la marcha, como consultaba antes de comenzar la captura Juan Pablo, yo lo puedo cambiar a CMYK, ¿sí? Y ahora estoy trabajando con de repente una especie de story CMYK medio raro, pero bueno, se puede llegar a hacer. Es muy importante, chicos, que sean conscientes en el momento de trabajar con colores. Es decir, si es, como yo les decía al principio, si van a trabajar en un archivo que se va a imprimir, trabajen con CMYK, ¿sí? Generen los colores en este modo. Más que nada para asegurarse que el color sea lo más fiel a lo que ustedes estaban pensando respecto a, no sé, a un fondo, a una figura, ¿sí? Si hago un logotipo, es decir, ya ir pensando en estas cuestiones. Y es muy importante también el tipo obviamente, de cliente que uno va a tener. Por ejemplo, si uno va a tener un cliente que va a vender todo de manera web, por ejemplo un e-commerce, y bueno, es muy probable que sean pocas las cosas que se impriman. Entonces, por ejemplo, va a ser más usual trabajar en RGB. Por supuesto que hay algunas cuestiones que se pueden imprimir. Por ejemplo, si ese cliente vende ropa por un e-commerce, la etiqueta se va a imprimir por más de que venda todo por web. Entonces, bueno, va a haber que pensar también cómo va a ser esos colores si se van a imprimir. Sobre todo porque ustedes tienen que tener en cuenta que, ahora lo vamos a ver en la presentación, pero que básicamente CMYK tiene una restricción en la cantidad de colores. O sea, hay menos colores que uno puede trabajar respecto a RGB. RGB es amplísima. Ahí, básicamente, si uno trabaja en 8 bits, que es lo más usual, hay 16 millones de colores con los cuales uno puede llegar a generar, ¿sí? En cambio, con CMYK hay una menor cantidad, ¿sí? Ahora lo vamos a ver también con unos gráficos a estas diferencias. Pero bueno, muy importante que tengan esto en cuenta, ¿sí? Cuando ustedes generan un archivo o cuando trabajan en un archivo, ya sea en Illustrator o Photoshop, es lo mismo, ¿sí? En el caso de Photoshop, yo tengo un archivo ahí que abrí, que generé. Lo mismo, digamos, uno cuando genera un archivo nuevo puede configurar el modo de color, inclusive lo que es el perfil de color, que hay un montón de perfiles, ¿sí? Generalmente uno de los más usados es el que se denomina sRGB, ¿sí? Es un perfil básicamente que tiene la mayoría de los monitores. También eso lo vamos a ver ahora en la presentación. Los más usados son sRGB y uno que se llama Adobe RGB, que no lo estoy viendo, que se usa muchísimo en fotografía, ¿sí? Y después hay uno bastante nuevo hace unos años que se llama Profoto, que básicamente también son perfiles de color que nos permiten tener
mayor o menor cantidades de color dentro de lo que es el mundo digital, ¿sí? Nosotros podemos ver realmente muchísimos colores, pero los monitores no reproducen esa enorme cantidad de colores que nosotros vemos, ¿sí? Entonces, sRGB es uno de los que muestra colores, sin embargo no es el más completo. El más completo es Adobe, y después, aún más completo, que es bastante novedoso, es el Profoto RGB. Pero hay una cuestión, que es la que vamos a ver también en la presentación, que es que no todos los monitores, sobre todo los de gama media o gama baja, reproducen la enorme cantidad que, por ejemplo, de colores que tiene Profoto, ¿sí? El espacio de color o el perfil de color Profoto. Inclusive, no sé si alguna vez han visto o quizá empiecen a ver ahora, que es que muchos monitores en las especificaciones técnicas les dice cuál es la amplitud de sRGB, el formato justamente que yo les digo que es bastante estándar, la cantidad de porcentaje de colores que muestra el espectro de lo que es sRGB. Entonces, la verdad que hoy en día no le presto tanta atención a lo que es el perfil de color, sobre todo teniendo en cuenta, cuando trabajo obviamente para colores digitales, más que nada porque la gran mayoría de la gente no tienen, ya sean dispositivos móviles o monitores, hoy en día no hay la tecnología como para reproducir todos los colores que, por ejemplo, tiene Profoto o Adobe RGB, ¿sí? Entonces, la verdad que es un estándar trabajar con sRGB, que hoy en día todos los navegadores lo pueden reproducir, o las aplicaciones nativas como Instagram, por ejemplo, reproducen el sRGB. Entonces, bueno, yo generalmente lo dejo en sRGB. Esto lo dejo en el píxel, digamos, este es el modo en que voy a ver el píxel, el aspecto de radio de aspecto del píxel, lo dejo en Square Pixel. Y bueno, también lo mismo, acá siempre lo trabajo en 8 bits, se puede llegar a trabajar en 16 bits, que son archivos, lo que tiene que es mucho más pesado, pero bueno, pero de nuevo voy a este punto de que la verdad es que son muy pocos los monitores que reproducen 8 bits, 16 bits, perdón. El 8 bits todos los monitores reproducen 8 bits. Así que bueno, son cuestiones muy técnicas, ¿sí? Hoy va a ser una clase un poquito más técnica, pero sobre todo es a los fines de que ustedes quiero que se queden con esta cuestión de que no da lo mismo como uno genera un archivo nuevo y obviamente después cómo lo exporta, ¿sí? Es fundamental esto. Bueno, y después, una vez que genere el archivo nuevo, ustedes en imagen, en el caso de Photoshop, en imagen, modo, bueno, ahí también es muy importante que ustedes sean conscientes en qué modo de color están trabajando, ¿sí? Si es como yo siempre les digo, si es una imagen digital que va a ser reproducida en web o en dispositivos móviles o en una red social, obviamente va a ser en RGB. Si va a ser una imagen que se va a imprimir, obviamente después lo que van a hacer es trabajar con semi-K. Fíjense, si ahora yo les muestro una imagen que estuve haciendo ayer, me voy a poner un pen. Yo hago muchísimas stories para, por ejemplo, jugadores de fútbol, ¿sí? Trabajo muchísimo con jugadores de fútbol. Les voy a mostrar, por ejemplo, trabajo con un jugador que se llama Lucas Salario, que está jugando en la Liga de Alemania de fútbol. Y por ejemplo, obviamente esta imagen la hago en RGB, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo la trabajara con CMYK, básicamente tendría mucha menor cantidad de colores. Entonces, yo ahora lo que les digo es, ¿qué pasa si yo a esto de repente quiero imprimirlo? Bueno, lo que voy a hacer, en el caso de Photoshop, en este caso yo trabajo mucho con Photoshop, voy a aplanar esta imagen, ¿sí? Porque básicamente tengo un montón de capas, entonces voy a aplanar esta imagen desde aquí en capas, voy a apretar en este esquinero de ahí, y aprieto lo que se llama básicamente Flatten Image, y ahí básicamente me convirtió todo en una capa. Entonces lo que hago después es en imagen básicamente pasar a semi-K. Y hay veces que, bueno, acá me está advirtiendo que inclusive me va a cambiar el perfil de color, ¿sí? Entonces me está diciendo básicamente que el perfil que yo estoy usando, que
la verdad creo que es sRGB, si no recuerdo mal, el que estaba trabajando, me lo va a cambiar a uno que se llama US Web Quoted, bueno, y un montón de cosas. La verdad es que yo muchas veces, como no imprimo, no le presto mucha atención a esto. Y bueno, acá me respetó muy bien los colores, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo hubiera tenido un color, voy a hacer un ejemplo así muy bruto, un color como este verde muy, o un cian que es este, muy de RGB, ¿sí? Yo no sé, hice algo así. Voy a